Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy veremos cómo elaborar una tabla de amortización. Para ello vamos a ver el esquema de pagos iguales, el cual tiene las siguientes características. Los intereses se calculan sobre saldos insolutos, los pagos durante el plazo son iguales y aplica para un crédito hipotecario y de auto. Para construir la tabla de amortización vamos a hacer el siguiente ejemplo. El ejemplo que hemos resuelto en un video anterior. Y dice así: una persona desea adquirir un crédito hipotecario de 180,000, por lo cual recurre al banco. La propuesta del banco es la siguiente: tasa fija del 11.70 anual, capitalizable mensualmente, un plazo de 5 años y el financiamiento que le puede otorgar es el 70% de lo que está pidiendo. Bueno, como habíamos visto anteriormente, aquí tenemos la tasa de interés, el plazo, que son 5 años, los periodos que hay por año, es decir, los meses que hay en un año son 5, el préstamo que le otorga el banco, que es el 70% de lo que pide, entonces es 126,000, y el pago vamos a calcularlo rápidamente con la función de Excel. Pago aquí, pero antes de eso necesitamos saber cuántas mensualidades son. Las mensualidades son el número de pagos que se harán. Como es un plazo de 5 años y cada año tiene 12 meses, entonces son 60 mensualidades. Ya con este dato, ahora sí vamos a calcular el pago. Vamos a la función de Excel, le damos aquí, presionamos pago, la tasa es del 11.70, recordemos, dividida entre M, el número de periodos es 60, el valor actual o presente es de 126,000 y el tipo de anualidad es vencida, entonces indicamos con un 0, como lo tenemos aquí. Le damos a aceptar y además recordemos que como la cantidad al inicio es positiva, entonces él dice que los pagos que haremos pues son negativos porque están saliendo de nuestro flujo de caja. Para no tener problemas, simplemente le ponemos un signo menos al inicio y ya tenemos nuestro pago. Bien. Igual anteriormente ya vimos cómo construir el diagrama de flujo de efectivo para esta situación, el cual lo tenemos aquí, el cual los pagos son de 2,783.74. Todos estos pagos son iguales, entonces está dentro de la categoría de esquema de pagos iguales. Para construir la tabla de amortización, entonces vamos a tener periodo, pago, renta, los intereses, la amortización y el saldo insoluto. El saldo insoluto es la deuda viva. La amortización es el capital que se va directamente para liquidar el saldo insoluto. Bueno, entonces el pago, renta o abono se compone de dos partes. Se compone de lo siguiente: el abono va a ser igual a los intereses más la amortización.
Vamos el formato aquí. Por tal razón, entonces la amortización va a ser igual a lo siguiente. Despejando de esa fórmula, tenemos que la amortización va a ser igual al abono o pago menos los intereses. Bueno, una vez haciendo esta aclaración, ahora sí podemos comenzar a realizar nuestra tabla de amortización. Ponemos el periodo 0, es decir, al inicio. Tenemos el periodo 1, 2 y después seleccionamos estas 3 celdas y arrastramos hasta alcanzar los 60 periodos. Después la renta o pago. En el periodo 0 pues no hay, como lo podemos ver aquí en el diagrama. Entonces no ponemos nada, no hay intereses, no hay amortización y solo hay un saldo insoluto, es decir, la deuda viva, que es los 126,000 pesos que nos otorgan. En el periodo 1 realizamos el primer pago, que es de 2.783.74. Además, como este lo vamos a poner en las demás celdas, entonces lo dejamos fijo. Los intereses. Recordemos que la tasa de interés es del 11.70% capitalizable mensualmente. Entonces, para calcular los intereses que se pagan, decimos que va a ser igual a el saldo insoluto por el 11.70 dividido entre 12 y dejamos fija esta cantidad. Y después vamos a la amortización. La amortización va a ser igual al abono o renta de 2.783.74 menos los intereses. Y después habíamos dicho que la amortización va directamente a liquidar la deuda. ¿Cuál es la deuda? Pues es la del saldo insoluto, la deuda viva. Entonces decimos que el saldo insoluto es igual a los 126,000 menos la amortización. Esto indica que en el periodo 1, al final del periodo 1, se tiene esta deuda de 124.444.76. Bueno, y ahora seleccionamos estas dos celdas y las arrastramos hacia abajo. Como vemos, como le pusimos esto, queda fijo este valor. Después realiza la operación de calcular los intereses, ahora con el saldo insoluto del periodo 1, porque es la deuda viva. Después calcula la amortización y a lo último vuelve a calcular el saldo insoluto al final del periodo 2. Como hemos
corroborado que nuestro procedimiento está bien, ahora sí tenemos la certeza de que las fórmulas están escritas correctamente. Por tal motivo, seleccionamos estas celdas, nos ubicamos aquí y aquí donde está la flechita, la crucecita, presionamos clic izquierdo hasta que se copie la fórmula en los 60 periodos. Como pueden ver, funcionó y vemos cómo va disminuyendo la deuda. Y vemos que en el periodo 60 el saldo insoluto es de 0, lo cual quiere decir que nuestro procedimiento de la tabla de amortización está bien, porque recordemos que el plazo es de 60 meses, es decir, cuando se cumplan los 60 meses, la deuda debe estar saldada o liquidada. Bueno, de esta manera hemos construido nuestra tabla de amortización. Espero que les sirva este video y puedan realizarlas ustedes mismos. Hasta luego, saludos.